Ok, buenas tardes, hermanos. Estamos en Génesis capítulo 41, hablando de la historia de José. Capítulo 41. Estamos en la página 9 en sus notas. Y esta tarde vamos a hablar acerca de dos puntos. El primer punto es un Dios que todo lo confirma. Y esto es muy importante, aprender esto, porque de esa misma manera aprendemos la Biblia. Ok, Dios confirma todo en la Biblia. Y ese es uno de los principios que aprendemos cuando llegamos al discipulado 2, al discipulado 3. Y entonces usted ya lo va a aprender y se va a dar cuenta que al usar este principio nos enteramos de que hay muchas doctrinas equivocadas en este medio evangelístico, precisamente por no aplicar el principio que Dios nos ha dado. Dios todo lo confirma. Todo. Cuando Él nos enseña una doctrina, en alguna otra parte de la Biblia tiene que estar esa doctrina. Si eso no se encuentra en alguna parte de la Biblia, en otra parte, debemos tener mucho cuidado. Y esta noche vamos a hablar de algunas doctrinas que andan moviéndose en el medio evangelístico del Evangelio, que no tienen nada que ver con este principio. Entonces estamos en Génesis capítulo 41, ¿ok? El versículo 17 hacia adelante, vamos a dar lectura. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y en otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Aquí está lo que vamos a estudiar. Aquí lo que está haciendo Faraón es explicarle a José estos sueños. Estos 2 sueños que él ha tenido, y añade 2 expresiones que nos muestran la situación anímica en que él se encontraba. La primera expresión la encontramos aquí en el versículo 21, una expresión de asombro, una expresión de turbación. En el versículo 21, Faraón dice: mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. ¿Qué está diciendo Faraón? Él hubiera esperado que las vacas flacas, al comerse a las gordas, hubieran engordado, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería su asombro? Es una expresión de asombro, cuando él está diciendo, y no parecía que algo había pasado, que las flacas se comieron a las gordas, porque su aspecto seguía siendo igual. Esto tiene su significado. Más adelante José les va a decir que el hambre iba a ser tan atroz, ¿verdad?, que aún habiendo comida, la gente iba a desfallecer. Y la otra expresión en la letra B, una expresión de desaliento, está en el versículo 24. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. 2 expresiones, una que marca el asombro y la turbación del Faraón, y la otra una expresión de desaliento. Se lo he dicho a los magos, se lo he dicho a los videntes, se lo he dicho a los adivinos, y no hay quien me pueda dar respuesta. Estaba completamente desalentado el Faraón. 2. Tal como se encontraba el Faraón turbado y desalentado por no encontrar respuesta ante algo que literalmente lo asustaba, a tal punto que no podía conciliar el sueño. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Estos 2 sueños lo alertaron, lo asustaron de una manera que él no pudo conciliar el sueño.
Hoy día podemos decir que el mundo se encuentra de esa misma manera. Hoy día el mundo vive asombrado. Hoy día el mundo, al igual que Faraón, vive aterrado ante todo lo malo que ve pasar ante sus ojos. Y no tienen respuesta, igual que Faraón. Se lo he contado a los magos, se lo he contado a los sabios y nadie me da una respuesta. El mundo es igual, no tiene respuesta, no saben qué hacer, no tienen salida, pero la Biblia dice que la única respuesta es Cristo Jesús. La única respuesta es Cristo. La única vía de solución es Cristo. Ahora vamos a mirar ese principio aquí. Nadie pudo darle solución a lo que lo turbaba, a lo que lo asustaba, y la única persona que le dio solución fue ¿quién? José, que es un cuadro de Cristo. Ante los problemas del mundo, la solución ¿quién es? Cristo. Es el José del Antiguo Testamento. Cristo, ¿verdad? José sería el único que podía darle una respuesta, que podía darle una solución. Igual Jesús es la única respuesta y solución a los problemas del mundo. Recuerde que cuando hablamos de esta historia, Egipto es un cuadro del mundo y estaban en problemas y el gobernante estaba en una situación anímica desesperante, ¿verdad? Igual que el mundo se encuentra. El mundo se encuentra desesperado. ¿Quién es la solución para este mundo y sus problemas? Cristo. La solución no es una solución política, la solución no es económica, la solución no es social, la solución es espiritual. Lo que el mundo necesita es a Cristo Jesús. Eso es lo que necesita el mundo. Letra B. Vamos a leer el versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Note, mire lo que le dice: el sueño de Faraón es uno mismo. ¿Cuántas veces lo soñó? 2 veces. Pero el sueño es uno mismo. ¿Por qué lo soñó 2 veces? Para confirmar que lo que Dios estaba por hacer era cierto. Qué interesante que los 2 sueños, dice aquí la Biblia, significan lo mismo, pero el mensaje se repite 2 veces para fines de énfasis y confirmación, es decir, algo que va a ocurrir ciertamente. ¿Ok? Siempre Dios confirma sus enseñanzas. Vemos otro principio bíblico, el de 2 testigos. Pablo dice en 2 Corintios 13:1, mire lo que dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, este principio, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto, ¿verdad? Por boca de 2 o 3 testigos, siempre, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó? ¿Cuántos ángeles estaban ahí en la tumba para ser testigos de lo que había pasado? 2 varones, 2 ángeles. Siempre el Señor deja testigos. Cristo mismo usaba este principio para confirmar que lo que decía era verdadero, que así sería pase lo que pase. Estaba confirmando, atestiguando una verdad. En Juan capítulo 3, versículo 3, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo. ¿No? ¿Por qué repite esta frase el Señor? Para confirmar, ¿no? De cierto te digo. Y note algo muy interesante, que en la antigüedad la palabra era como poner un sello. La palabra tenía peso, tenía valor. Y cuando la persona decía de cierto te digo, es que eso era definitivo, no había marcha atrás. Por eso en el ambiente cultural, cuando un hombre quería divorciar a una mujer, legalmente la repudiaba 2 veces. Si la repudiaba una vez, la mujer tenía que estar rogando que no la repudiara por segunda vez, porque en la segunda vez era un divorcio y una separación definitiva. Era algo legal, solo con decir te repudio, y se acabó.
el hombre tenía esa potestad para enseñarnos este principio, el principio de la confirmación, el principio de la legalidad, el principio de que esto que el Señor nos está enseñando es algo cierto, es algo veraz. C. Esto nos enseña una verdad. Cuando Dios quiere establecer una verdad, la repite 2 o más veces. Si solo está una vez, mire con cuidado. ¿Okay? Note algo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 26. Una de las doctrinas que hoy día está corriendo con mucha fuerza está basada en este pasaje. Miren, Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces mucha gente inescrupulosa dice, oh, esos gemidos indecibles es el hablar en lenguas. Porque son gemidos indecibles. Es el hablar en lenguas. ¿Sabe cuántas veces aparece esta frase gemidos indecibles en la Biblia? ¿Sabe cuántas veces aparece? Una sola vez. Solo una en toda la Biblia. Y en esa única vez, muy equivocadamente, muchas personas están enseñando que eso tiene que ver con el don de lenguas. Y si uno mira el contexto de lo que está escribiendo Pablo, de ninguna razón, bajo ninguna base doctrinal, quiere decir el don de lenguas. Y se repite una sola vez. O se encuentra una sola vez. No voy a decir se repite. No se repite. Solo se encuentra una sola vez. Entonces, cuando hay algo que nos enseña que está solo una vez en la Biblia, busque dónde está por segunda vez y confírmelo. Si no hay, tenga mucho cuidado. Mire el contexto. Otro pasaje que están usando también es 1 Corintios capítulo 13, que también se lo atribuyen a las lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esas son el don de lenguas. ¿Sabe cuántas veces aparece esta frase en la Biblia, lenguas angélicas? Una sola vez. Y así podemos enumerar varias frases en la Biblia que solo aparece una sola vez. Y las personas montan toda una doctrina y engañan a tanta gente solo en base a una sola vez que aparece en la Biblia. Por eso este principio de la confirmación es importante. Y Dios desde el libro de Génesis nos enseña esta verdad. Siempre hay que confirmar. Por eso José le dice a Faraón 2 veces, porque Dios te está queriendo decir algo importante. Cristo a Nicodemo le dice, de cierto te digo. ¿Por qué? Porque es importante. Y después en los siguientes versículos dice, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, está confirmando esa verdad. ¿Qué necesitamos para entrar al cielo? Nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, esa verdad es importante. Esto nos enseña una verdad. Cuando Dios quiere establecer una verdad, la repite 2 o más veces. Si solo está una vez, mire con cuidado. Cuando Dios está hablando, siempre habrá 2 testigos. Este es un principio que podemos ver en la palabra del Señor. Por eso, nunca basamos una doctrina en un solo pasaje, en un solo versículo, porque si es importante esta doctrina y si estamos pensando bien, entonces habrá otra confirmación. Siempre, siempre. En alguna parte de la Biblia encontraremos esa confirmación. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. Así es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que Él sabe que nosotros necesitamos esa confirmación para poder estar seguros de que estamos aprendiendo correctamente la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos entender bien la Biblia y por eso Dios nos dejó este principio, confirmación. Siempre le está confirmando.
Si hay una sola vez que se repite o que se menciona, olvídelo. Busque el contexto y vea que realmente es diferente. A veces sentimos que las cosas van bien, que el Señor nos está guiando, pero qué bueno es tener una confirmación, siempre. A veces cuando tomamos decisiones en nuestra vida. Hay algo hermoso en esta enseñanza, pero muchas veces cuando Dios nos habla. Circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿verdad? Y a veces las circunstancias se repiten y Dios nos puede dar a través de una circunstancia una confirmación, ¿ok? Y a veces, por ejemplo, hermanos me cuentan de lo que les ha pasado. Por ejemplo, Marcelo estaba buscando casa, ¿verdad? Y no encontraba y estaban buscando qué comprar y Dios no quiso que compraras casa, ¿no? Y Dios parece que le decía, no Marcelo, pero Marcelo estaba. Y Dios le dio una confirmación, aparece una persona que le brinda su casa. Y nada más con la condición de que arregles ahí para que te vayas a vivir con él, ahí, ¿verdad? Entonces, Dios siempre confirma las cosas. Dios está tratando de decirte, no, te vas a meter en problemas económicos, vas a sentirte después presionado. Pero Marcelo no, dice, no, hasta que Dios no me lo confirme, y te confirmó Dios, ¿verdad? 2 veces. 2 veces, amén. Dios a veces nos confirma, a veces a través de las circunstancias, punto 2. A veces sentimos que la cosa va bien, a veces sentimos que el Señor nos está guiando, pero qué bueno es tener una confirmación. Cuando usted tome alguna decisión, sí tenemos la palabra de Dios, pero a veces hay circunstancias en nuestra vida que necesitamos tomar decisiones, entonces tenemos que esperar confirmación de parte de Dios, ¿no? Y muchas veces Dios nos confirma algo, pero no le hacemos caso. Ese es el otro problema. Dios nos confirma, ¿no? A veces yo les digo algo a algunos hermanos, hermano, no vaya. No, pero no vaya. Allá va mi reina, ¿verdad? Y Pacatán. Y Dios le estaba confirmando y le estaba diciendo, no. Pero como no queremos escuchar, Dios siempre nos confirma. Siempre, de alguna manera, con alguna persona espiritual, bajo alguna circunstancia, Dios está diciendo no, o está diciendo sí, o está diciendo espera. Pero de alguna forma Él está confirmando. O sea que tenemos la palabra del Señor, que es nuestra autoridad absoluta y sin duda. Pero Dios también nos habla a través de circunstancias, no olvide eso. Pero cuando estamos hablando de un nuevo trabajo, de mudarnos de casa, como el ejemplo que estamos poniendo, dónde estudiar, ¿no? Muchas cosas en la vida que no se pueden contestar directamente de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Dependemos del Espíritu Santo, dependemos del consejo de familias, amigos y personas sabias, personas que aman al Señor y otras cosas más. Hasta sueños, a veces en sueños. Yo le estaba contando a María hoy día un sueño que tuve, ¿verdad? Y espero me haga caso, porque lo he soñado 2 veces. Ya ella sabe de qué estoy hablando. Pero, y le estoy diciendo, María, haga esto. Hasta en sueños, si es posible. Pero en cada caso, siempre es bueno tener una confirmación, ¿verdad? Siempre es bueno. Punto 3. ¿Cuántas veces tenemos en el corazón algún sentir creyendo que el Señor nos está indicando hacer tal o cual cosa? Entonces, durante varios días, quizá lo estamos llevando en el corazón. ¿Pero qué estamos esperando? Que el Señor nos lo confirme, ¿no? Y de pronto viene alguien y entonces nos dice que algo, nos dice algo, nos enseña algo y decimos, qué confirmación, ¿verdad? Note algo importante. Yo tenía un amigo que era jefe de una sección ahí en el laboratorio donde yo trabajaba. Y en otro lugar le ofrecieron un trabajo. El trabajo era de mayor responsabilidad, pero con mayor sueldo. Y él estaba en la disyuntiva, se dice, en la disyuntiva si aceptar el trabajo, si era de Dios o no era de Dios. Y entonces un día en la mañana nos ponemos a conversar. Y yo era consciente de todo el trabajo que tiene.
Y entonces yo le dije, Carlitos, porque así se llamaba. Y Carlitos era así de este tamaño. Pero le decíamos Carlitos. Carlitos, usted tiene mucha responsabilidad aquí, le deberían pagar más. Yo tengo un trabajo donde me van a pagar más. Usted me acaba de confirmar que debo mover. Y se movió y le ha ido muy bien, gracias al Señor. Entonces, muchas veces nosotros, el Señor nos enseña algo a través de otras personas, a través de sueños, y siempre nos está confirmando alguna cosa. Punto 3. Entonces, cuando vemos el caso de José y Faraón, que Faraón tiene el mismo sueño 2 veces, el énfasis es algo importante y también a la misma vez es confirmación, porque si es importante, entonces Dios nos lo va a confirmar. Ahora, veamos cómo explica José el contenido de estos sueños del Faraón. Quiero decirles algo, no se apresuren a tomar nota, ¿sabe por qué? Porque usted puede ir a YouTube y mirarlo, y tranquilamente puede llenar los espacios en blanco. Punto número 5. Ahora ya hemos hablado acerca de que nuestro Dios es un Dios que todo lo confirma. Cuando hablamos de doctrina, debemos aprender que tiene que haber una confirmación. Si no hay una confirmación, busque el contexto. Como en el caso, en los 2 ejemplos que les puse. Los gemidos indecibles del Espíritu no son el don de lenguas. Las lenguas angelicales, ¿no?, que habla del amor, realmente el contexto es del amor, no tiene que ver con el don de lenguas. Pero mucha gente saca estos pasajes pequeños fuera de contexto para hacer un pretexto. Entonces debemos tener mucho cuidado. Cuando alguien le enseñe algo, usted vaya a su Biblia y búsquelo si hay una segunda, tercera o cuarta vez. Si hay una segunda o tercera vez, mire el contexto y vea si Dios está confirmando lo que están tratando de enseñarles. Punto 5. Recuerdos del futuro. ¿Podemos recordar el futuro? Solo Dios. Sí. ¿Podemos recordar el futuro? Sí. Sí. María, ¿usted cree que podemos recordar el futuro? Ajá. Si conocemos el pasado, sí. ¿Podemos recordar el futuro? Sí. Sugestiva el título, ¿verdad? Recuerdos del futuro. Cuando al Señor Jesucristo le hacían una pregunta futurista, le decían, Señor, ¿cómo va a ser el tiempo de tu venida? Allá en el futuro. El Señor se iba ¿a dónde? Al pasado. Y desde el pasado decía, como fue el tiempo de Lot, como fue el tiempo de Noé, así y se remontaba al futuro. ¿Podemos recordar el futuro? Sí, regresando al pasado. Que hay un principio muy interesante y ese principio nos lo enseñó el Señor Jesucristo. No es que yo soy muy sabio, no, yo lo único que hago es leer la Biblia. Ese principio de poder recordar el futuro. Yo voy al pasado y entonces ¿qué ocurre? Esas historias antiguas y esas historias que le contamos a nuestros niños en la escuela dominical se convierten en profecías, se convierten en hechos que están por ocurrir, miren. ¿Cuántas veces les he dicho que la historia en la Biblia es circular, se repite, ¿no? Con diferentes personas, en diferentes lugares, pero las circunstancias se repiten y son exactamente las mismas. La historia en la Biblia es circular. ¿Qué quiere decir eso? Que es repetitiva. ¿Ok? Que es repetitiva. Así que tengamos cuidado. Versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se lo confirmó. Lo dicho antes, como para que no tengamos ninguna duda, Dios confirma todo lo que hace. ¿Qué quiere decir? Que los versículos 25 y 26 dicen lo mismo. El sueño es uno mismo. Este sueño que parecen 2 es uno solo. Nada más que está siendo confirmado por el Señor.
para que sepan que lo dijo y lo hará, pase lo que pase. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre, 2 veces. ¿Cuántos años serían? 7, punto. ¿Alguna duda? No, Dios está confirmando, son 7 años. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos, de gran abundancia. ¿Quién es el tiempo de la gran abundancia? Las vacas gordas. Ajá, y las espigas gordas. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Es tal el hambre que en el sueño de Faraón las vacas flacas se comieron a las gordas y su aspecto no cambió. ¿Por qué? Para enseñar que el hambre iba a ser algo terrible. Algo terrible. Tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Ahí es cuando el faraón se queda asombrado de que la vaca flaca se come a la gorda y su aspecto no cambia, sigue siendo flaca, ¿no? Para enseñar esta verdad, el hambre será la abundancia será olvidada por causa del hambre, porque el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, como cuando la vaca flaca no se echaba de ver cuando se comió la vaca gorda, ¿verdad? A causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios está confirmando. En el versículo 32 está la confirmación. Los 7 años de hambre. El énfasis sobre el número 7, pero también cuando dice Dios se apresura a hacerla, quiere decir que los hechos ocurrirán con certeza y prontitud, porque así lo dice Dios. Punto. Mucha gente está siempre especulando. Hey, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo? Él va a venir porque así lo ha dicho. Se acabó. Y pronto. Él trae juicio, Él va a traer juicio porque así lo ha dicho. No, no va a pasar nada. Lo dijo el Señor y punto. Probablemente alguna conexión tendrá con un tiempo profético. Esto que estamos viendo, esta historia antigua en el libro de Génesis, tiene que ver con un tiempo profético antes de la segunda venida del Señor. ¿Cuál es este tiempo? Se conoce como la gran tribulación. Algo interesante, miren. Allá en el futuro, la gran tribulación es para los judíos. ¿Cuál es el propósito? Reconciliar a la nación de Israel con su Mesías, Cristo. La nación de Israel tiene que reconocer que aquel que crucificaron era su hermano, era Cristo. ¿Para qué sirvió el tiempo de hambre allá en Egipto? Lo mismo. Para reconciliar a los hermanos de José que lo vendieron a Egipto. Esa historia antigua nos dice qué es lo que va a pasar ahí en el futuro. Por eso hemos puesto el título Recuerdos del futuro. ¿Cómo? Mirando ahí atrás. Y cuando observamos ahí atrás, podemos ir hacia adelante. 7 años de la tribulación sobre la tierra, antes de la venida del Señor Jesús. Qué interesante que son 7 años, entonces algún simbolismo tendrá. En el libro de Amós podemos ver una profecía que tiene que ver con este tiempo de tribulación. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Un día enseñando a este profeta Amós 8, un hermano que ahora vive en la Florida me dijo: pastor, si hay hambre de oír la palabra de Dios, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Por qué la iglesia no? El problema con nosotros es algo que usted tiene que aprender.
a veces nosotros escuchamos palabras cuyo contexto es del mundo, pero no nos damos cuenta, cuya interpretación es del mundo, pero no nos damos cuenta que Dios en su palabra la interpreta de diferente manera. Cuidado, porque a veces nosotros leemos comentarios, leemos al doctor tal, al teólogo tal, y decimos, es que ellos dicen. A mí lo que me importa es qué dice la Biblia. Amén. La palabra hambre se usa en la Biblia no para decir, yo tengo hambre y tengo deseos de comer, no. ¿Cómo define la palabra hambre en la Biblia? Escasez. Escasez. Que no va a haber deseo de oír la palabra de Dios. Y ahí es donde usa hambre. ¿Sí me explico? Ok. Entonces siempre tengamos presente eso. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita ser interpretada por nadie. Así que seamos muy cuidadosos cuando alguien dice, porque tenemos muchos eruditos aquí en la Iglesia Manantial, es que el doctor fulano, es que el teólogo tal, es que esto, y que otro, y preferimos mencionar otro. Yo siempre les digo, ¿qué dice la Biblia? Porque el doctor fulano tiene su concepto, el doctor sutano tiene su concepto, la Biblia tiene su propio concepto. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo. La palabra hambre no es como la definimos nosotros. La Biblia define la palabra hambre como escasez, carencia. Y entonces cuando el Señor dice, enviaré hambre, o sea, carencia de querer oír la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Qué bueno. Lo que está diciendo es que en los días previos a la segunda venida de Cristo y durante estos 7 años de tribulación, habrá hambre, es decir, escasez de querer oír la palabra de Dios. Nadie va a querer la palabra, nadie va a querer la Biblia. No va a haber deseo de estudiar la palabra de Dios. El mundo no tendrá deseos de la palabra del Señor. Este es el tipo de hambre del cual habla Amós. Y esta hambre en Egipto, en el tiempo de José, prefigura ese tiempo futuro antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué hubo en el tiempo de José? Hambre, escasez. Punto 3. Y es durante este tiempo de 7 años de tribulación, de hambre, de querer oír la palabra de Dios, que Cristo volverá y se dará a conocer delante de su pueblo Israel, tal como José lo hizo delante de sus hermanos. ¿Qué fue lo que motivó a los hermanos de José ir a Egipto? El hambre, la escasez que había. Y en ese tiempo de escasez se reencontraron con su hermano. Igual en el tiempo de tribulación, cuando va a haber hambre de querer oír la palabra, cuando va a haber escasez de querer oír la palabra, el pueblo de Israel se va a reconciliar con Cristo. Génesis capítulo 45, y es algo que vamos a ver más adelante, pero ya lo vamos a mencionar. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Ya usted sabe la historia. Lloran, él se esconde, él les hace sufrir un poquito, y ya cuando ya no podían más, mira cómo empieza diciendo, yo soy. El gran yo soy. Cristo, el gran yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy José. Y mira lo primero que hace. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, mire. ¿Cómo está la nación de Israel con relación a Cristo? No quieren saber nada de él. El judío no quiere entender que Cristo es su Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Ellos lo rechazaron, lo crucificaron, y hasta el día de hoy ellos no quieren reconocer que Cristo es el Señor. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Pero en ese momento la tribulación, por eso la tribulación es para los judíos. Que el mundo va a sufrir juntamente con ellos, sí,
Pero ese periodo de tiempo, en esa dispensación, el propósito es restablecer la parte espiritual de Israel. ¿Y cómo va a ser? En ese periodo de 7 años de tribulación. Ahí, por causa de esa hambre, se van a reencontrar con Cristo. Y Cristo les va a decir, acercaos a mí. Y toda la nación de Israel se acercará a Cristo. Tal como pasó ahí en el pasado, podemos a través de esa historia del pasado mirar el futuro. Y entonces esas historias antiguas que le contamos a veces a nuestros niños se convierten en profecías. Cosas que van a suceder todavía. Así que cuando hablamos de profecías, muchos quieren, no, es que el doctor, un momentito, la Biblia es tan, pero tan sencilla, que no necesitamos la interpretación de ningún hombre. La Biblia dice, no es de interpretación privada, punto. Entonces, aprendamos nosotros a tener solo la Biblia, la guía del Espíritu Santo, el maestro por excelencia, para aprender así de una manera sencilla la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Este libro es sencillo, escrito para los hombres sencillos. Si queremos acercarnos con nuestra intelectualidad, con nuestros títulos, con nuestros doctorados, olvídelo, olvídelo. Fui invitado a ser profesor del seminario de Denver y estoy orando y creo que voy a tomar la alternativa de ir allá y enseñar. Pero la primera pregunta que nace entre las personas es, bueno, ¿y qué títulos tiene usted? Yo le digo varios, pero no tienen importancia. Tengo varios, pero el mayor de los títulos que yo tengo es conocer la palabra. Y si usted me pone a prueba, créamelo, yo conozco muy bien la Biblia. Y eso es lo que yo puedo enseñar. Muchas veces queremos títulos del doctor fulano, sutano. Olvídalo. Yo no estoy diciendo que estudiar es malo, es bueno. Créamelo, yo estudié. Pero el conocimiento de la Biblia viene a través del único maestro. Y no hay universidad, y no hay seminario, no hay institutos, no. El único maestro por excelencia es el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es lo más importante. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. José se encuentra y se reconcilia con sus hermanos y les dice, acercaos a mí. Acercaos a mí. Hay otro cuadro. Ahora, escuche con atención. Esto no está en sus notas. En la Biblia existen 2 árboles que tienen relación con Israel. La higuera representa la parte política de Israel. El Señor Jesucristo maldijo la higuera, es decir, la parte política de Israel. Por eso Israel ha andado a través de los demás pueblos como peregrinos olvidados de Dios. Y el segundo árbol es el olivo. Y el olivo representa la parte espiritual de Israel. El olivo no ha sido maldecido. En la Biblia existe una historia en el pasado, en un tiempo de prueba, que aparece una hoja de olivo. Y durante ese periodo de prueba aparece esta hoja fresca de olivo. Estoy hablando del tiempo del diluvio. Aquí tenemos otro cuadro. El diluvio y el arca de Noé no es un cuadro de la iglesia, cuidado. Es un cuadro de la tribulación, los judíos siendo cuidados durante la tribulación. ¿Y cuál es el propósito? Restablecer la parte espiritual de Israel. En este caso de los 7 años de hambre, ¿cuál fue el propósito? Restablecer la parte espiritual de Israel. ¿Qué va a pasar ahí en el futuro? La tribulación. ¿Cuál es el propósito? Restablecer la parte espiritual de Israel. Igualito, no hay ni vuelta de hoja. Lo mismo hará Cristo cuando regrese a la tierra por segunda vez. Su pueblo, Israel, que una vez lo rechazó y lo crucificó, se acercará a él y lo reconocerá como su Mesías. Yo soy José, tu hermano. Cristo dirá, yo soy el que ustedes vendieron y crucificaron. Yo soy el Mesías. Y habrá una reconciliación entre la nación de Israel y Jesús, igual que hubo una reconciliación entre los hermanos de José y José. Interesante.
¿verdad? Una historia antigua se convierte en un acontecimiento profético. Es interesante que estos acontecimientos del pasado nos recuerden lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo podemos recordar el futuro? Viendo el pasado. ¿Quién nos enseñó este principio? Cristo mismo. Él es el maestro. Lo único que tenemos que hacer es mirar qué hizo Él y hacerlo nosotros. Cada vez que alguien le preguntaba, a Cristo por supuesto, algo sobre el futuro, Cristo para responder tomaba una lección del pasado para proyectarse con su respuesta hacia el futuro. Este ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 24, mire conmigo. Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos. Y del fin del siglo. Esa pregunta es una pregunta en el futuro. Y Cristo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Responde tomando un hecho del pasado y se proyecta hacia el futuro. Cristo tenía esta forma de enseñanza. Y nosotros que somos sus seguidores también. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que todo se repite. La historia en la Biblia no es lineal, sino que es circular, porque todo vuelve a ocurrir. Todo se repite. No hay nada nuevo. Mire Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Miren, ¿qué es lo que fue? Pasado. Lo mismo que será. Futuro, ¿verdad? Interesante. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pasado. Lo mismo que se hará. Futuro. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue, ya pasó, pero se va a volver a repetir. A propósito, históricamente estos 7 años de hambre se han confirmado por medio de los jeroglíficos hallados por los arqueólogos en varias tumbas de la misma época, por poner un hecho histórico. Estos jeroglíficos dan una fecha de aproximadamente 1700 años antes de Cristo, más o menos. La misma fecha calculada y comparada con las fechas que tiene la Biblia por el famoso obispo inglés Ussher en el siglo antepasado. Este es un sacerdote. Obispo. Él calculó 1708 años para la fecha de este tiempo. Más o menos la misma cosa. En estos años de hambre sobre la tierra, los únicos que sobrevivirán serán aquellos que ponen su confianza en José. Él es el único que tiene pan, ¿verdad? En el tiempo de tribulación, ¿quién sobrevivirá? Los únicos que ponen su confianza ¿en quién? En Cristo. Igual, lo mismo. Imagínense el cuadro. Hoy en día los únicos que van a sobrevivir somos nosotros los creyentes que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, y José es un cuadro de Jesús. Esto nos recuerda lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es poderoso para guardar mis recursos, mi depósito para aquel día. Entonces los únicos que vamos a sobrevivir, sea a través del rapto, somos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. En el tiempo de la tribulación, precisamente donde usted y yo como parte de la iglesia no vamos a estar. Los que van a sobrevivir son los que sigan poniendo su confianza en el Señor Jesucristo.
igual que en la época de José. ¿Cómo sobrevivían las naciones? Poniendo su confianza en el único que tenía pan, José. ¿Cómo van a sobrevivir las naciones en la época de la tribulación? Poniendo su confianza en el único que tiene el pan de vida, que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.